Buenos días, compañeros, amigos, vecinos. Un domingo lluvioso, frío, gris. Y uno como un tonto que se levantó durante muchísimos años, como la mayoría de nosotros, a las 6 de la mañana para ir a laburar, te queda ese reloj biológico que va un domingo sin tener nada para hacer, nada más que esperar a los nietos. Se despierta a las 6 de la mañana. Aunque después me acuesto, a veces me acuesto de vuelta y me duermo, pero hoy me traté de acostar de vuelta. Pero le traigo varias noticias para reírnos juntos en este gran circo que es nuestro paisito. ¿Ah? A ver, les comento. Mier habla. Mier sigue hablando. El hombre sigue hablando. Obviamente, digo, el hombre fue desplazado de su propio partido, perdió la interna y quedó pensando él que le iban a dar algún cargo importante, perdió y quedó fuera de todo. Entonces ahora, para captar un poco de prensa, porque ellos se basan en eso, en los amigos que tienen la prensa, está tratando de hacer un juicio al Estado. Y la verdad es que eso me importaría poco, porque todos sabemos que eso es para llamar la atención, para decir existo, Mier existe. El problema es que con sus amigotes y el entramado jurídico político de este país, si él gana ese juicio, los que los pagamos somos todos nosotros. O sea que no está jodiendo al gobierno, está jodiendo a todos nosotros. Pero es Mier, ¿qué podemos esperar de un personaje? Otro que sigue hablando es Javier García. Javier García sigue hablando y habla y sigue hablando y sigue mintiendo. Va a salir un libro ahora en agosto, en la cual se titula algo así como La gran estafa de las Fuerzas Armadas, muy documentado, muy riguroso por lo que he visto nada más que hay que leerlo, y no le estoy haciendo publicidad al libro, sino por los documentos que trae el libro, que son de difícil acceso, y el autor del libro los pone a disposición. Es un autor serio con el cual yo discrepo políticamente, aclaro. Es un autor que más allá de las discrepancias personales de carácter político, debo reconocer que es una persona absolutamente documentada con una gran experiencia política dentro y fuera del Frente Amplio y que cada cosa que más o menos ha dicho, la historia le dio la razón. Por eso digo que va a salir este libro donde Javiercito, sigue hablando, sigue mintiendo, y los documentos van a estar ahí claro, vuelvo a repetir, como en el caso de Mier. El entramado jurídico político, no se olviden que el caso Cardama está absolutamente parado, encajonado, no se va a mover, cambiaron el fiscal. Los poderosos se defienden entre sí, porque el problema es defender el sistema. Y si lo cae algún poderoso que representa al sistema, la gente se da cuenta y se empieza a cuestionar si este sistema sirve, más allá de lo que yo diga o no. Yo sé que este sistema no sirve. Yo no estoy de acuerdo con este sistema, nunca lo estuve. Es más, yo quiero destruir este sistema por las cosas que todos vemos todos los días. Pero no se queda atrás, no se queda atrás. Y sigue sería remando el hijo de Bordaberry. O sea, esta derecha rampante, protegida por los fueros parlamentarios y sobre todo por la red de impunidad que hay en la justicia para con ellos, sobre todo por la red de impunidad que le dan los servicios de inteligencia extranjeros para que no les pase nada, porque ellos son simples sirvientes de esos servicios de inteligencia extranjeros.
Obviamente estoy hablando del Mossad, estoy hablando de de los diferentes servicios de los norteamericanos, que le da la impunidad para decir y hacer cualquier cosa. Entonces, si eso fuera poco, todavía tienen los fueros parlamentarios. Por eso yo sostengo que tiene que haber una reforma muy profunda en los cuales los fueros parlamentarios no existan más, que cada uno se haga responsable ante una justicia justa, no como la de ahora, de lo que dice y de lo que hace. Y sostengo, reafirmo y quiero que cuando un jerarca bandido, como Javier García o como cualquier otro, sea de donde sea, le hace perder dinero al Estado, lo pague con sus propios bienes y los de su familia. Y digo los de su familia porque estos bandidos, cuando hacen algo, esconden el dinero a nombre de otras personas, de su esposa, de sus hijos o de sociedades anónimas. Entonces tiene que haber una profunda reforma de transparencia. Por más que seas senador y diputado, no podés decir y hacer cualquier cosa. Tenés que ser responsable y hacerte responsable ante la ley. Y con respecto a los dineros, que es de todos nosotros, tenés que responder. ¿Te gusta ser ministro? Bien, perfecto. ¿Hiciste perder plata al Estado? Millones y millones de dólares. Bien, los tenés que pagar. ¿Cómo los pagás? Y con lo que tengas. Como cualquier hijo de vecino. Y veremos qué monito quiere agarrar después ser ministro o ser jerarca del Estado con firma de gastos. Yo creo que van a ser pocos. Y muchos menos si se le saca el fuero parlamentario. Porque esta manga de saltimbanquis sabemos lo que son, pero por sobre todas las cosas son cobardes. Porque hacen las cosas porque están parapetados en la impunidad que le brinda el sistema. Por eso estoy contra el sistema. Y creo que el sistema hay que destruirlo, hay que cambiarlo, para que haya una verdadera democracia. Una verdadera democracia directa, una verdadera democracia donde los trabajadores en particular y el pueblo en general puedan participar y sobre todo, que los cargos públicos puedan ser removidos si así lo desea la gran mayoría del pueblo uruguayo. Eso se llamó democracia directa. Sé que lo que digo yo es bastante utópico en algunas partes, pero deja de ser utópico en la medida de que el sistema está tan agotado, que la única solución que va encontrando es dejando espacios abiertos de una derecha baguala, de una ultraderecha estúpida. Y ahí es donde aparece, en ese claro oscuro, decía alguien alguna vez, cuando todos estos mangas de sinvergüenzas del sistema no terminan de desaparecer y ese mundo nuevo no termina de nacer, ahí aparecen esos claros oscuros de los Milei, los Bolsonaro y los fascistas rampantes. Y eso va a traer muchos problemas, todos lo sabemos, porque si bien muchos no van a hacer nada y van a tratar de bancársela, como ya sucedió, vamos a ser honestos, otros no se van a bancar y van a enfrentarlo. Y ahí vamos a tener un problema bastante mayor. Porque claro, ahora hay experiencia. En aquella época, en los años 60, no lo había. Hoy hay experiencia. Hay mucho menos que perder. Y por lo tanto, la cosa va a ser más brava. A no ser, o aún siendo que el ejército uruguayo nuevamente opte por defender a los intereses extranjeros y de los intereses espurios de la clase política uruguaya, en lugar de defender los intereses del pueblo. Y ahí se va a dar una confrontación nuevamente mayor, y es lo que yo quiero evitar si fuese posible. No depende de mí, ni de personas como yo,
depende de todos nosotros y fundamentalmente, como pasó en el pasado, que los responsables del golpe, si bien fueron los militares, es porque fueron incitados por una clase política absolutamente corrupta. El pueblo estaba harto de la corrupción y ahí aparecieron los Sanguinetti, los Pacheco, los Bordaberry, aprovechando la situación y utilizando al ejército para un lavado y un fregado. Si esto se llega a dar de vuelta, y parecería, todo indicaría que hay signos que vamos camino a eso, no un golpe de Estado, entendámoslo bien, no un golpe de Estado, a que la gente se canse y salga a la calle. Porque, como decía Martí, hay cosas que no se ven, hay cosas que no se hablan, hasta el momento preciso. Y llegado el momento preciso, es cuando ellos van a tener que definir o defender de vuelta a la oligarquía local y a los intereses extranjeros, o defender a su pueblo y a los intereses nacionales. Veremos, veremos. Pero todo esto también hay un grave tema, y lo pensaba hoy, lo vuelvo a repetir, me levanté a las 6 de la mañana, me preparé un té, me puse a leer y tenía ganas de charlar con ustedes. Hay un tecito con limón caliente, hace bien, más cuando ando bastante medicado. Decía, y hay otro tema, y es la inoperancia política del progresismo. Realmente, y no me estoy guiando por las encuestas. Las encuestas, más allá de una tendencia, no marcan nada. Sí, hay una tendencia, ¿verdad? Es así. Ahora no marcan nada. 3 puntos más, 3 puntos menos, 10 puntos más, 10 puntos menos, no marcan nada. Porque eso en política cambia fácilmente. El problema no es ese. Desde mi humilde punto de vista, el problema es que el progresismo uruguayo parece que estuviera drogado. No estoy diciendo que se drogan, parece que estuvieran drogados. Porque basta una encuesta para que saliera toda la maquinaria, intentara toda la maquinaria de ministros, sus secretarios, amigos, el aparato político, a dar explicaciones. Pero el problema real, que no dicen nada. No, porque nosotros hicimos esto, porque hicimos todo. Pero no dicen lo que a la gente le interesa. Ellos hablan para ellos mismos. Yo estoy seguro que después que terminan y se reúnen, como hoy debe haber algún asado lindo del progresismo por ahí, Canelones es un país aparte en ese sentido. Somos el departamento que tenemos más de 45 barrios privados. 45 barrios privados. Y vamos creciendo, donde los muros se van construyendo altos y donde los trabajadores, los que nada tienen, van quedando de este otro lado del muro. Esos Canelones, eso es el gobierno del MPP. Le hacemos las calles, le pagamos la luz, le ponemos el saneamiento en la puerta, y después vienen los grandes operadores inmobiliarios. Hola Lidia, buen domingo hermana. Después vienen los operadores inmobiliarios, construyen casas de $300.000 y más, levantan muros y el pueblo queda del otro lado. Ellos dicen que eso es trabajo. Canelones tiene más de 45 barrios privados y otros tantos autorizados que todavía no han empezado. Entonces el progresismo parecen los gatitos tratando de subirse por un espejo. Dicen cosas que realmente a la gente no le interesa. Le interesa a ellos, hablan entre ellos. A la gente lo que le interesa
como a mí, a la gente simple, a los de abajo, son otras cosas. Por ejemplo, ¿cuánto vale la luz? ¿Por qué la luz, el agua y los servicios fundamentales para el ser humano tienen IVA? ¿No sería hora de sacarle el IVA a esos servicios esenciales como la luz, el teléfono y el agua? Al pueblo lo que le interesa es que más allá de los números que da Odone, o más allá de lo que diga el presidente de la República, esos 500 pesos cuando va a la feria le rindan más en lugar de rendirle menos, más allá que la economía marche toda, que es algo estupendo. Pero ¿desde dónde hablan parados? Ellos hablan parados desde la cúpula de cristal, no desde acá abajo. No de doña María, de doña Juana, de don Pedro, que van a la feria con 500 pesos y cada vez traen menos cosas. O del almacenero de acá de la esquina, que hablando conmigo los otros días, que fui a buscar yerba, le decía, ¿y cómo va la cosa, loco? Me dice, mira cómo estoy. Era yo solo en el almacén comprando 1 kilo de yerba. Me decía, está jodida la cosa. O la panadería de acá que cerró después de 25 años. Trabajaba él, su esposa y un empleado, una panadería pequeña. Y cerró porque ya no le convenía más abrir. Porque cada vez que abre la puerta, un pequeño negocio son los impuestos. Esos impuestos que sirven para pagar esas jubilaciones suntuosas que tienen los militares. Porque no, esos impuestos son los que le dan el subsidio a la caja militar de 600 millones de dólares al año, para que los generales, un país que tiene más generales que Estados Unidos, puedan ganar lo que ganan, puedan seguir con sus privilegios y sobre todo cobrando lo que el pueblo no pudo cobrar, porque se lo robaron ellos, y es el aguinaldo. Ellos cobran todo. Y no, entonces la panadería, cuando abre la puerta, el almacén de la esquina, cuando abre la puerta, tiene ya que empezar a vender algo para empatar, porque ya entra perdiendo, porque cada vez que abrís las puertas empiezan los impuestos a correr, el alquiler, los impuestos y toda esa baracutanga. ¿Para qué toda esa baracutanga? ¿Para tener mejor al pueblo? No, sino para pagar los privilegios que tienen senadores y diputados, sus salarios, sus sueldos. Estamos hablando de salarios de $9.000 más $5.000 en el caso de los senadores de gastos. Estamos hablando de alrededor de $10.000 cada diputado. Tenemos 99 diputados, 33 senadores. Y aparte de eso, toda la estructura parlamentaria, secretarios de secretarias, porteros de porteros, ascensoristas de ascensoristas, los que sirven café, los que barren el piso. Porque todo eso lo pagamos nosotros. Y estos caraduras, cada vez que se dice eso, porque son unos caraduras, te dicen la democracia es cara. No, la democracia no es cara. Es mentira que la democracia es cara. Los caros son ellos, que despifarran el dinero del pueblo que labura y de los impuestos que recaudan. Pero ahora parecería que el Boca se despertó. Si bien es verdad que en el mes esta ley que proponen, ya se había planteado en el mes de mayo pasado, es una ley que no solamente cae de natural, sino que jurídicamente ya está solucionado. Tiene media sanción, parecería, se va a empezar a discutir nuevamente en el Parlamento, porque hay que levantar olas, hay que ganar votos. Entonces, en el medio de lo que estamos, ¿qué pasa? Nuevamente los militares. Entonces, fíjense ustedes, si un empleado público es condenado por un delito cualquiera, el portero de un ministerio, un administrativo de un ministerio, un administrativo de un ente del Estado,
es condenado por un delito, inmediatamente pierde su puesto de trabajo, su salario. Si es buscado, pierde su salario, pierde su puesto de trabajo. Pero en el caso de los militares no. Hay militares que son buscados por delitos de lesa humanidad, que siguen cobrando su jubilación, sus aguinaldos y sacan préstamos del Banco República desde el exterior. Y el Boca dice, bueno, esto hay que terminarlo. Ah, bueno, menos mal. Ah, hola, Dante. Menos mal, buen domingo. Menos mal, hay que terminarlo. ¿Te das cuenta ahora que hay que terminarlo? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué no hace 15 años atrás o 20 años atrás? El problema es que ahora hay que meter temas que le permitan generar al progresismo un cinturón de seguridad porque están en caída libre. Y están en caída libre porque la vida enseña que en la lucha de clases no se puede estar de los dos lados del mostrador. O estás con los de abajo o estás con los de arriba. Y ellos no tienen más remedio que estar con los de arriba, porque están comprometidos porque quisieron llegar. Y para llegar hay que dar garantías, pero no solamente garantías al sistema financiero, hay que dar garantías también políticas a los intereses de las multinacionales, a los intereses norteamericanos, a los sectores que presionan. Entonces ellos ya están en una situación que no pueden ir ni para atrás ni para adelante. Por eso están en caída libre. Y nosotros, los de abajo, estamos pasivamente mirando esta situación. Y yo creo, vuelvo a repetir muy humildemente, que también somos culpables nosotros. O sea, yo culpable. ¿Por qué? Y porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Si nos juntamos, nos dividimos en una discusión por una coma o por un punto, por una palabra, y perdemos el bosque, que es lo principal. Tenemos que tener claros quiénes son los enemigos de la clase obrera. Tenemos que tener claro que esos enemigos se unen en una sola consigna, y es aplastar a la clase trabajadora. Y si logramos tener claro eso, y somos suficientemente generosos políticamente hablando, nos tenemos que unir con 3, 4 puntos en común y salir a pelear por eso. La izquierda uruguaya siempre fue muy discutidora, y está bien. Hasta que llegó un señor que dijo, basta, este país tiene una cara, una careta, y le vamos a sacar la careta. Y con 2 cachetazos despertó al Uruguay y a la izquierda uruguaya de la siesta ballista. Esperemos, deseamos, que aparezca alguna otra persona que entienda que le volvieron a poner la careta y que nos llame, que nos junte, que podamos juntos arrancar la careta nuevamente a este paisito y a este sistema. Tenemos que ver al Pacha reclamando las tanquetas para ir a los barrios proletarios, porque según ellos, los barrios proletarios donde está la droga. No, en los barrios proletarios está donde se ven los resultados de la droga. De repente esa tanqueta es más efectiva en La Tahona, en Carrasco o en Punta del Este, porque los grandes mafiosos de la droga es donde viven.
Pero si los tocan, como el caso Moravito, cruje todo el sistema financiero uruguayo. Porque el sistema financiero uruguayo, toda su estructura, está basada en dos cosas. En dinero negro, fundamentalmente venido de la Argentina, de Brasil y de España, que son los tres países donde hay más dinero negro acá en el Uruguay. Te lo dicen ellos, te lo dice la DGI Argentina, te lo dice la impositiva española, que piden datos y no se los dan. ¿Cómo se los van a dar si es la vida de la máquina de lavado? Y por el otro lado, son los magnates de la droga. Ahora se supo que Moravito vivió durante 20 años en Punta del Este, sin llamar la atención, y que desde ahí manejaba la droga para todo lo que es Sicilia y a partir de ahí la entrada a Europa de la droga. Aparece Marcet, que jamás comercializó un gramo de droga, aunque a ustedes les parezca mentira. Marcet nunca comercializó droga. Marcet lo que era el factotum del Comando Capital de Moravito, el cual él hacía de intermediario y garantizaba la exportación de la droga. Él exportaba droga y por lo tanto aseguraba también el reciclaje de dinero. Ese es Marcet. Pero no le llega un pasaporte a Marcet porque sí. Es absolutamente ilegal un tipo que entra a un país con un pasaporte falso y el país de origen le manda su pasaporte para que el tipo salga de la cárcel. Realmente ahí en el medio tiene que haber algo, y algo muy profundo, y algo muy peligroso, que también está tapado, que no ha pasado nada, que el mismo fiscal que tiene enterrado el caso Cardama también tiene enterrado el caso Marcet, porque el poder político maneja absolutamente la justicia. Y si alguien tiene dudas de eso, históricamente todos sabemos que en plena democracia burguesa bastaba una llamada de Sanguinetti a algún fiscal para que vos fueras en cana hasta las pelotas, como le pasó a un par de compañeros. Y todos sabemos, y no nos debemos de olvidar, del presidente del Partido Nacional que tuvo que renunciar a su investidura de presidente del Partido Nacional cuando se filtró una grabación de él hablando con un senador detenido por violación de menores, que le decía: no te preocupes, que ya tengo a ese fiscal en el bolsillo que es un cagón. Y era el presidente del honorable partido, directorio del Partido Nacional. ¿Habrá implicancia entre el poder político, jueces y fiscales? A mí no me interesa la ley, porque la ley la hacen ellos y es para ellos. No voy a pretender que hagan una ley en favor del pueblo. A mí lo que me interesa es la justicia, que son cosas totalmente diferentes. Una cosa es la ley, otra cosa es la justicia. Y me sigo preguntando si aún quedan jueces en Berlín. Amigos, compañeros, les deseo a todos muy buen domingo y disculpe que me haya hoy salido así de domingo, pero vuelvo a repetirle: frío, lluvia, tecito con limón y ganas de charlar con mis compañeros. Salud, compañeros. Salud y revolución social.
Arriba los que luchan y no transan. Hasta la vuelta. Gracias por estar ahí.